El ejercicio que vamos a hacer ahora dice lo siguiente. El principio activo de la aspirina es el ácido acetilsalicílico, cuya fórmula molecular es C9H8O4. Si consideramos que un comprimido de aspirina contiene 500 miligramos de este principio activo, es decir, 500 miligramos de ácido, y nos hace varias preguntas. La primera ¿es el ácido acetilsalicílico un elemento o un compuesto? Bueno, vamos a escribir aquí la fórmula. Era C9H8O4. Viendo esta fórmula, podemos responder perfectamente a la primera pregunta. ¿Es un elemento o un compuesto? Pues está claro que es un compuesto, porque todas aquellas moléculas que están formadas por átomos de diferentes tipos constituyen un compuesto. En este caso tengo átomos de carbono, tengo átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Tengo átomos de 3 tipos distintos. Con lo cual, esto no es un elemento, es un compuesto. Si todos los átomos fueran de carbono, o todos de hidrógeno, o todos de oxígeno, entonces sí diría que es un elemento. Pero al ser átomos de diferente tipo es un compuesto. Con lo cual, la respuesta a la primera pregunta es que se trata de un compuesto. Porque está constituido por átomos diferentes, de diferente tipo. Bien, la segunda pregunta que nos hacen es ¿qué información podemos deducir a partir de su fórmula? Bueno, pues a partir de su fórmula podemos obtener bastante información. Por ejemplo, la relación entre los átomos de cada elemento, o la cantidad de átomos que forman una molécula de ácido acetilsalicílico. Y también la cantidad total. Si tuviera información sobre las masas atómicas, podría conocer también la masa molecular y la masa molar. Conociendo además los elementos que la constituyen, si recordáis, podría saber qué tipos de enlace se constituyen entre los átomos. Y sabiendo los tipos de enlace, podría saber las propiedades que previsiblemente va a tener ese compuesto. Como veis, puedo sacar mucha información conociendo tan solo la fórmula del elemento, del compuesto, perdón, la fórmula del compuesto, que habíamos dicho ya que era un compuesto, ¿eh? La tercera pregunta nos dice, ¿a qué grupos y periodos pertenece cada elemento? Bueno, pues vamos a empezar. El carbono. El carbono, que tiene de número atómico 6, tiene esta configuración electrónica. No haría falta hacer esto, pero ya que estamos aprovechamos para repasarlo. Con esta configuración electrónica yo puedo saber tanto el grupo como el periodo. Como la configuración electrónica termina en P2, quiere decir que pertenece al grupo 14. Y como el nivel más alto que tiene ocupado es el 2, pertenece al periodo 2. El hidrógeno, que tiene de número atómico 1, su configuración electrónica es 1s1, por terminar en s1 sabemos que pertenece al grupo 1, y por ser 1 el nivel más alto que tiene ocupado, pertenece al periodo
1 también. Y para el oxígeno, que tiene de número atómico 8, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. Por terminar en p4, yo sé que pertenece al grupo 16, y por ser 2 el máximo nivel que tiene ocupado, el periodo es el periodo 2. Así que puedo identificar con la configuración electrónica tanto el grupo como el periodo. En este caso, como ya sabemos los elementos, pues tan solo tenemos que ir a la tabla periódica y consultar a qué grupo y a qué periodo pertenece cada uno. Pero bueno, si no tuviéramos la tabla periódica o si lo que nos dieran fueran los números atómicos, tendríamos que hacerlo de esta forma: hacer la configuración electrónica y a partir de la configuración identificar grupo y periodo. La siguiente pregunta nos pide calcular la masa molecular del ácido acetilsalicílico. Así que vamos con ello. Voy a borrar primero aquí. Bien, nos pedían la masa molecular del ácido. Tendríamos que saber que la masa de un átomo de carbono son 12 unidades, la masa de un átomo de hidrógeno es 1 unidad y la masa de un átomo de oxígeno son 16 unidades. Y con eso puedo calcular la masa molecular del ácido. Tan solo tengo que sumar las masas de todos los átomos que lo componen. 9 átomos de carbono, con lo cual 9 veces la masa del átomo de carbono, más 8 átomos de hidrógeno, es decir, 8 veces la masa de un átomo de hidrógeno, más 4 átomos de oxígeno, es decir, 4 veces la masa de un átomo de oxígeno. Sustituyendo, será 9 por 12 más 8 por 1 más 4 por 16. Y eso queda 180 unidades. Es decir, una molécula de ácido acetilsalicílico tiene una masa de 180 unidades. Los dos siguientes apartados los voy a corregir al revés de como me los preguntan. Voy a calcular primero, voy a responder primero al apartado F, que me pide la masa molar. Y la masa molar, como conozco la masa molecular, ya no necesito ni calcularla, porque va a ser la misma, 180, pero en lugar de en unidades, expresada en gramos, 180 gramos. Esa es la masa de un mol de ácido acetilsalicílico. Y ahora puedo responder al apartado que había antes, que es el apartado E, que pregunta: ¿cuántos moles de ácido hay en un comprimido? Y nos decían que la masa de un comprimido eran 500 miligramos, es decir, 0,5 gramos. Bien, para calcular cuántos moles, el número de moles, que recordad que se representa con la letra N minúscula, de ácido hay en un comprimido, yo parto siempre del dato que me dan, que en un comprimido hay 0,5 gramos de ácido. Y necesito algo que me relacione gramos de ácido con moles de ácido, y ese algo lo tengo aquí, es la masa molar. Sé que en un mol de ácido, la masa de un mol de ácido son 180 gramos, con lo cual 2,78 por 10 elevado a menos 3 moles de ácido, de C9H8O4. Y el último apartado nos pregunta: ¿cuántas moléculas hay en un comprimido? Bien, pues el número de moléculas lo calculo multiplicando el número de moles por el número de moléculas que hay en un mol, y ese número de moléculas en un mol me lo da el número de Avogadro. Así que el número de moles que tengo es 2,78 por 10 elevado a menos 3, y lo multiplico por el número de Avogadro, fijaros, moles, que son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas
en un mol. Y eso queda 1,67 por 10 elevado a 21 moléculas. Y nuevamente procedemos de la misma forma. Primero, a partir de los datos de las masas atómicas, calculo la masa de una molécula. Conociendo la masa de una molécula, tengo también la masa de un mol, la masa molar, porque la masa de un mol es la misma que la de la molécula, pero expresada en gramos. Conociendo la masa de un mol, si me dicen la cantidad que tengo de sustancia, puedo saber cuántos moles tengo. Y sabiendo el número de moles, puedo calcular el número de moléculas, porque la relación entre el número de moléculas y el número de moles es el número de Avogadro, que me dice cuántas moléculas hay en un mol.